Entonces, ahora vamos a empezar a ver ejercicios que son tipos, que siempre están presentes con la semejanza de triángulos. El primero de ellos tiene que ver con el siguiente. Vamos a poner aquí ejemplos clásicos de ahora. El primero de ellos es, tenemos un triángulo ABC que es semejante con el triángulo DEF, ¿ya? Y nos dan un dibujo. El ejercicio dice así: si el triángulo ABC es semejante con DEF, determinar X. ¿Ya? Tenemos un triángulo entonces ABC DEF y vamos aquí a anotar un 4, un 7, un 5, un 3 y la X. Así de simple, así de directo. ¿Cuál es la proporción correcta que debemos hacer aquí? Ahí es donde cae la importancia de la semejanza. Yo ya no tengo que probar que los triángulos son semejantes porque esa es una información que viene en el ejercicio. Lo que tengo que hacer es encontrar el valor del X, que es donde radica la mayor cantidad de ejercicios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, el X lo tengo que comparar con el trazo que le corresponde en el otro triángulo. Pero uno podría decir, entonces el 5. Pero si el triángulo fue rotado, podría ser el 4 o el 7. ¿Cómo vamos a saber eso con exactitud? Con esta información tan importante que nos dan al comienzo. Nos dicen que esos triángulos son semejantes en ese orden. Por lo tanto, el EF que está aquí, ese EF, corresponde al BC en el mismo orden del otro triángulo. Por lo tanto, el BC es realmente el 5. Ahora, tomamos el 3. Fíjense que partí con el X, continúo con el 3 arriba. No puedo intercambiarlo de posición porque siempre se compara con el mismo orden. Entonces, el 3 es el que le corresponde al DE, o sea, a este que está aquí. Y el DE es el AB. Y ahí es donde normalmente se cometen errores. Porque los alumnos, cuando no tienen claro esto, tienden a comparar el X con el 5 y el 3 con el 4. Pero si ustedes se fijan, el X, que era EF, coincidía con el BC, bien. Pero el 3, que es el ED, coincide con AB. Y el AB es el 7. Esa sería la proporción correcta para poder calcular de manera correcta, valga la redundancia, el valor del X. Por lo tanto, aquí solo basta con multiplicar el 5 a la fracción de al lado y ya tenemos el valor de la X, que en este caso es 15 séptimos. ¿Ya? Ese es el primer ejemplo clásico de semejanza, que nos dan el orden y yo lo tengo que usar en un ejercicio. ¿Ok? Pasemos al segundo ejercicio clásico. El segundo ejercicio clásico de semejanza tiene que ver con un triángulo donde me dibujan una recta que es paralela a la base. ¿Ok? Paralela a la base. Me dicen que este segmento de aquí mide 3, que este mide 6, que este de aquí mide, por ejemplo, 5 y me preguntan por la X que está ahí abajo. Muy bien. Veamos si es que se puede hacer. Uno podría intentar inmediatamente tratar de resolver el ejercicio, pero sería un error si es que no me aseguro primero que hay una semejanza. Si aquí este ejercicio se tratara de una suficiencia de datos, no podríamos resolverlo hasta no asegurarse que hay una semejanza de triángulo. Ahora, estas rectas paralelas me están entregando información súper importante, porque cuando yo tengo rectas paralelas, ese ángulo que está aquí se repite ahí arriba, porque es paralela. Y el ángulo que tengo aquí abajo se repite aquí arriba. Es decir, tengo un triángulo grande con alfa beta y un triángulo pequeño con alfa beta. Es decir, estoy ocupando el criterio ángulo-ángulo, que es el criterio más usado. Para poder encontrar el valor del X, lo que tengo que hacer es generar la proporción correcta.
¿Cuál es el error más común? X es a 5, como 6 es a 3. Ese es el error más común. ¿Por qué? Porque tendemos a comparar por nuestra vista. Pero aquí no hay que olvidar que lo que estamos haciendo es comparar triángulos. Por lo tanto, en esta clase la recomendación que yo les voy a dar y que se las voy a repetir todas las veces que pueda es que tienen que separar los triángulos para poder observar bien las medidas. Con un pequeño dibujo basta. Voy a tomar el triangulito chico de arriba y voy a escribir el triángulo grande completo que está acá para ver bien las medidas. Estas medidas son 3 y 5. Y las medidas del triángulo más grande no son 6, que sería el error que se estaba cometiendo. El lado completo mide 9 y el lado de abajo X. Entonces aquí lo que estamos haciendo es comparar triángulos que son semejantes. Por lo tanto, la otra recomendación es siempre partir con la X para que no les quede abajo. X es este lado que le corresponde o es el homólogo del 5. Como ya partí con el X, tengo que seguir con el 9. Y el 9 es el homólogo del 3. Por lo tanto, aquí pongo el 3. En otras palabras, el X no es más que 9 por 5 partido en 3, que corresponde a 15. Ahí está el segundo ejemplo clásico donde se usa la semejanza de triángulos. Ahora vamos a ver otros casos donde los triángulos también son semejantes, pero siempre la recomendación va a ser separar los triángulos. Bien, tenemos entonces este caso que es cuando tenemos esta recta paralela que está cortando un triángulo. Puedo también tener un triángulo acá, donde diga que esto es alfa, y tener otra línea y que me digan que aquí se forma un ángulo alfa. Si ustedes lo ven, este triángulo no tiene rectas paralelas, pareciera ser que no hay nada de semejanza, pero en realidad sí la hay. ¿Por qué? Porque ambos tienen un mismo ángulo arriba. Eso significa que tienen un ángulo en común. Y si yo separo los triángulos, tengo un gamma, un alfa, y el otro triángulo grande tiene un alfa y un gamma. Es decir, hay semejanza de triángulos y yo podría comparar sin ningún problema S con S y S con S o S con S, dependiendo de los valores que me den. Por lo tanto, si tengo un triángulo y dentro de ese triángulo hay otro con un ángulo en común, son inmediatamente semejantes y los podemos resolver. Otro ejercicio que se repite mucho, cuando tenemos dos rectas paralelas, y trazamos dos líneas que se cortan, estos dos triángulos que se forman aquí también pasan a ser triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque como son rectas paralelas tenemos una Z. Ese ángulo que se forma aquí, si baja y sigue para allá, tenemos una Z, o sea, ese vale alfa. Y este ángulo de acá, si vamos a la derecha, cruzamos y seguimos a la derecha, tenemos otro beta. Es decir, de nuevo tenemos dos ángulos iguales y con eso ya podemos decir que los triángulos son semejantes. ¿Dónde también vamos a pillar la semejanza? Siempre, cuando tenemos triángulos que son rectángulos. Si yo tengo un triángulo rectángulo ahí y le dibujo otro triángulo rectángulo, automáticamente también es semejante el triángulo grande con el triángulo pequeño. Tenemos 90-90 y el ángulo común. 90-90 y el ángulo común. De nuevo, por ángulo a ángulo son semejantes. Y también podríamos tener un triángulo rectángulo así y otro para acá. Aquí para todos no es tan fácil ver que son semejantes, pero veamos que sí lo son. Cada vez que tengamos un triángulo rectángulo, yo a este le puedo llamar alfa. Y al otro ángulo de acá le puedo llamar beta. Para nadie será raro decir que el alfa y el beta deben sumar 90 grados. Porque como tengo alfa, beta y 90 aquí arriba y todos suman 180, estos dos suman 90. Pero fíjense lo importante. Este ya es 90.
este ya es beta y yo sé que alfa más beta más 90 suman 180, o sea que este 90 más este beta más este que está aquí deberían sumar también 180, es decir, ese vale alfa. Y como el alfa con el beta suman 90, eso significa que este de acá también es beta. Por lo tanto, tengo tres triángulos que tienen los mismos ángulos. El chiquitito de la izquierda, el de al medio, el que está aquí a la derecha y el grande. Todos tienen los mismos ángulos, es decir, son triángulos semejantes. En cada uno de estos casos ustedes pueden usar la semejanza. Lo más conveniente en cada uno de estos casos es separar los triángulos para que puedan ver bien las medidas que tiene cada uno y no se confundan. Y no vayan a caer en errores como este, donde terminan comparando los lados que no se corresponden. Siempre tienen que formar los dos triángulos para poder observar correctamente las medidas. Bien, estos son los criterios y los usos directos de la semejanza. Ahora vamos a ver dos propiedades para después continuar con el teorema de Tales.